Bienvenidos a Entrenando Podcast. Les habla David Vizcarra y el tema de hoy es tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es un padecimiento que se presenta con frecuencia de manera silenciosa. El 50% o más de los casos no se diagnostica. Se define como una oclusión total o parcial de la circulación pulmonar ocasionada por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, incluidas las cavidades derechas, y que dependiendo su magnitud puede o no originar síntomas. Se excluyen de esta definición los embolismos pulmonares de otro origen, como aéreo, graso, séptimo, tumoral, entre otros. Es una enfermedad de difícil diagnóstico y un problema en el sistema de salud mundial, siendo la tercera causa de muerte cardiovascular tras la enfermedad coronaria y los antecedentes vasculares cerebrales. No es una enfermedad que se pueda excluir con certeza sin la ayuda de estudios de imagen de alto costo y de algunos exámenes de laboratorio. La enfermedad tromboembólica venosa comprende la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ocasionando muerte y discapacidad de origen vascular en todo el mundo. Cuando los trombos venosos profundos se desprenden de su sitio de formación, se transforman en émbolos para viajar a la vena cava, a la aurícula y al ventrículo derecho para alojarse posteriormente en la circulación arterial pulmonar y en ella causar el tromboembolismo pulmonar. Esto provoca anomalías en el intercambio de oxígeno a nivel alveolar, generando aumento del espacio muerto fisiológico y una disyuntiva entre las unidades alveolo-capilares pulmonares. La tromboembolia pulmonar está considerada como una urgencia cardiovascular, constituyendo una de las principales causas de morbilidad en pacientes hospitalizados. La verdadera incidencia de la enfermedad a nivel mundial se desconoce. Sin embargo, existen datos de algunos países en donde definitivamente el factor de riesgo más importante para embolia pulmonar es la presencia de trombosis venosa profunda, y cuyo riesgo es mayor entre más proximal sea la obstrucción de los vasos de los miembros pélvicos. La incidencia anual de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en la población general de los países de Occidente se estima entre 1 y 0.5 por 1000 respectivamente. Es causante de 317.000 muertes anuales en la Unión Europea y hasta el 59% de las muertes relacionadas a tromboembolia pulmón se hace el diagnóstico post-mortem. En el 30% de los casos, la tromboembolia pulmonar tiene lugar de ausencia de factores predisponentes. Aunque el tromboembolismo pulmonar puede ocurrir en pacientes sin ningún factor predisponente identificable, normalmente es posible identificar uno o más factores. Entre ellos, están pacientes con inmovilización prolongada, que sea de más de 3 días, cirugía mayor, primordialmente ortopédica, insuficiencia venosa crónica, quimioterapia, terapia anticonceptiva oral, embarazo, obesidad, trombofilia, insuficiencia cardíaca, entre otros. La génesis de los procesos trombóticos de la enfermedad tromboembólica venosa se fundamenta en la triada de Virchow, mediante un proceso trombótico que comprende la éstasis, inflamación, hipercoagulabilidad y el daño endotelial, culminando en el reclutamiento de plaquetas activadas, liberación de micropartículas y mediadores proinflamatorios que se unen a neutrófilos, estimulando la formación de trombos venosos que se multiplican en el entorno de éstasis, baja presión de oxígeno y mayor cantidad de genes proinflamatorios. En el tromboembolismo pulmonar agudo se afecta tanto la circulación como el intercambio de gases. La primera causa de muerte por embolia de pulmón es debida al fracaso del ventrículo derecho por el aumento de presión en el mismo con desincronización de ambos ventrículos, lo que conlleva al fracaso del ventrículo izquierdo, una disminución de la fracción de eyección y la inestabilidad hemodinámica. La hipoxemia es secundaria al desajuste en la relación ventilación-perfusión debido a que existen zonas bien ventiladas pero mal perfundidas, generando dificultad respiratoria. La presentación clínica puede ser muy variable y presentarse desde un shock o hipotensión sostenida hasta disnea leve. Puede incluso ser asintomática y diagnosticarse incidentalmente mediante pruebas de imagen realizadas para otros fines. La gravedad de los síntomas depende principalmente de la magnitud del embolismo y la condición cardiorrespiratoria previa. El síntoma más frecuente es la disnea, que se manifiesta cuando el coágulo obstruye porciones proximales de la vasculatura pulmonar. Es decir, la disnea se asocia con tromboembolia pulmonar de mayor tamaño. En la tromboembolia pulmonar periférico se produce un infarto pulmonar que se manifiesta como irritación pleural y dolor tipo pleúrico hasta en el 50% de los pacientes, a veces acompañada de tos y hemoptisis. Un número importante de pacientes presentan también dolor retroesternal de tipo coronario isquémico, que puede confundir al profesional. Este es debido a la sobrecarga aguda del ventrículo derecho y defectos de perfusión del mismo, por aumento de la presión transmural. El síncope es raro,
pero es una presentación importante de tromboembolia pulmonar en un 10% de los casos, ya que puede ser indicio de una reducción grave de la reserva hemodinámica. Su presencia, acompañado de shock cardiogénico, generalmente obedece a una tromboembolia pulmonar masiva, o también puede presentarse en paciente con una tromboembolia pulmonar submasivo con función cardíaca limítrofe, lo cual augura mal pronóstico. La exploración física tiene hallazgos variados dependiendo de la magnitud de la tromboembolia pulmonar. Por lo general, los signos clínicos más frecuentes son taquicardia y taquipnea. La cianosis es un signo de presentación raro y se asocia con la gravedad del episodio. Puede haber fiebre en un 7% de los pacientes asociados a dolor pleurítico y tos, lo cual pueden confundir al médico y orientarlo a pensar en un problema infeccioso. La diferencia es la rapidez de instalación del cuadro. En la exploración precordial de algunos pacientes solo podemos encontrar datos de hipertensión pulmonar, como lo es el incremento en la intensidad del segundo ruido pulmonar, desbordamiento fijo del mismo o un soplo sistólico en el foco pulmonar con reforzamiento inspiratorio. Por lo general, la exploración pulmonar será normal, aunque en algunos pacientes pueda haber esteroides finos y derrame pleural. La evaluación de las extremidades inferiores es importante, pues en un 15 a 25% de los pacientes existen datos de trombosis venosa profunda. Debe buscarse intencionadamente diferencia entre los perímetros de ambas piernas o dolor con las maniobras realizadas. La disnea, taquipnea y dolor torácico están presentes hasta en el 97% de los enfermos con tromboembolia pulmonar y sin enfermedad cardiopulmonar previa. En la clasificación tenemos de alto riesgo cuando es un TEP agudo con hipotensión sostenida o shock, o que requiere uso de inotrópicos, sin asociación a otro tipo de diagnóstico cardiovascular que explique la condición hemodinámica del paciente. También presenta un riesgo relativo de mortalidad a 90 días de 32%. Cuando es de riesgo intermedio, tenemos TEP agudo sin hipotensión sistémica, pero con disfunción ventricular derecha o necrosis miocárdica. Amerita estratificación por medio de la clasificación PESI con medición de cámaras por ecocardiografía o tomografía contrastada, enzimas cardíacas y ProBNP. Según dicha estratificación, se puede definir un grupo de riesgo intermedio bajo y otro con riesgo intermedio alto, en el cual, a pesar de un riesgo de mortalidad a corto plazo del 2%, presenta riesgo de descompensación hemodinámica y de repercusión cardiopulmonar crónica considerable. Por ende, se favorece un procedimiento de reperfusión. La indicación se enfoca a evitar posibles efectos adversos secundarios como persistencia en la disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar crónica e impacto en la calidad de vida. Y cuando tenemos la tromboembolia de bajo riesgo en un 70%, tenemos TEP agudo en ausencia de marcadores clínicos de pronóstico adverso que definan un TEP de alto o riesgo intermedio. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, se debe realizar una historia clínica, identificando factores de riesgo, síntomas y signos sugerentes de TEP, acompañados de estudios complementarios que excluyan diagnósticos diferenciales. Una gasometría arterial. Del 20 al 40% cursan con normoxemia. En el resto de la alcalosis respiratoria asociada a hipoxemia arterial es el hallazgo más frecuente en el contexto de un cuadro agudo. En la radiografía de tórax, pueden mostrar signos sugerentes, pero inespecíficos, como el aumento en el tamaño de la arteria pulmonar descendente derecha, imágenes de atelectasia, oligoema focal y una densidad cuneiforme periférica por arriba del diafragma. La ecocardiografía es normal hasta un 30%. Es de gran utilidad para descartar trastornos semejantes como el infarto agudo del miocardio, tamponamiento precárdico o disección de aorta. El electrocardiograma se puede encontrar sin alteraciones, como taquicardia sinusal en los casos leves, fibrilación articular no conocida, que se hace sospecha de la existencia de TEP, y en casos más graves, el hallazgo conocido como patrón S1Q3T3, con bloqueo completo de rama derecha o inversión de la onda T en B1 a B4. Se tiene que determinar la probabilidad de TEP según el puntaje de Wells. Esta regla se ha validado extensamente usando un esquema de 3 categorías: probabilidad clínica baja, moderada o alta, y un esquema de 2 categorías: TEP probable o improbable. Se tienen que realizar estudios diagnósticos según el puntaje establecido. El dímero D muestra valores altos en TEP en virtud de la degradación de la fibrina por la plasmina durante la fibrinólisis, lo que normalmente ocurre 1 hora después de la formación del trombo. El valor de corte para considerar la prueba como positiva depende del método de determinación utilizado. Es una técnica sensible pero poco específica, debido a que su valor se puede elevar como respuesta a múltiples situaciones clínicas como tumores, infecciones, traumatismo, embarazo, entre otras.
En cambio, su negatividad presenta un alto valor predictivo negativo de un 95%. Por ello, su aplicación clínica fundamental es excluir el diagnóstico de TEP. Existe evidencia que sugiere que el punto de corte del dímero D debe ajustarse por la edad de pacientes sobre 50 años. Si el punto de corte es 500 microgramos por litro, se debe multiplicar por la edad por 10. La angiotomografía pulmonar es el estudio estándar de oro para el diagnóstico de TEP. Posee alta sensibilidad del 94%, especificidad del 100% y valor predictivo negativo del 99%. Está contraindicado en insuficiencia renal o en pacientes gravemente enfermos. La tomografía helicoidal contrastada es una alternativa diagnóstica con una sensibilidad y especificidad de hasta el 94% en manos experimentadas. Es excelente para identificar émbolos en vasos principales y lobares, pero incapaz de detectar émbolos pequeños. La resonancia magnética es una herramienta diagnóstica prometedora, especialmente en aquellos pacientes con alergia al contraste o que deben evitar el uso de radiaciones ionizantes. El electrocardiograma es la alternativa diagnóstica para algunos pacientes, aportando información pronóstica importante sobre la potencial gravedad del cuadro. El signo indirecto más conocido de TEP en la ecocardiografía transtorácica es el signo de McConnell. En la troponina, la elevación en plasma indica peor diagnóstico y se ha asociado con una mayor mortalidad, mientras que valores bajos indican un buen pronóstico y pocas complicaciones a largo plazo. Un elevado valor predictivo negativo es un dato analítico indispensable en el TEP. La NT-proBNP se eleva en casos de inestabilidad hemodinámica. Suelen indicar gravedad del TEP e indirectamente disfunción del ventrículo derecho. Niveles elevados indican un peor pronóstico. El tratamiento inicial dependerá si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o si existe inestabilidad hemodinámica o disfunción ventricular derecha. Así, en una embolia pulmonar no complicada con el paciente estable, se deberán de dar medidas de soporte y manejo con anticoagulantes, mientras que el paciente inestable hemodinámicamente, el tratamiento deberá realizarse con trombólisis o embolectomía. Las medidas de soporte incluyen la administración de oxígeno para corregir la hipoxemia y la fluidoterapia para mantener la presión arterial. Los pacientes hipotensos con alta sospecha clínica de TEP, por ejemplo, paciente de alto riesgo con insuficiencia cardíaca derecha, isquemia ventricular derecha en el ecocardiograma, deben ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos porque puede ser necesaria la monitorización hemodinámica y la administración de medicación vasoactiva. El tratamiento con heparina no fraccionada debe ser mantenido como mínimo de 5 a 7 días para conseguir de 1.5 a 2 veces el tiempo de control de tromboplastina parcial activado. El monitoreo de tromboplastina parcial activado debe hacerse antes de iniciar la heparina, de 4 a 6 horas posteriores al inicio y 3 horas después de cada ajuste de dosis. La heparina de bajo peso molecular no requiere monitorización, presenta menos incidencia de trombocitopenia inducida por heparina y al poder administrarse por vía subcutánea permite completar el tratamiento en domicilio, ahorrando costos y mejorando la calidad de vida del paciente. No obstante, la heparina de bajo peso molecular debe administrarse con cautela en pacientes con insuficiencia renal y requiere monitorización. Por otro lado, se recomienda realizar un control de plaquetas entre el cuarto y séptimo día de tratamiento con heparina de bajo peso molecular, igual que con la heparina no fraccionada, para la detección de una posible trombocitopenia inducida por heparina. La dosis usual de la enoxaparina es de 1 mg por kilo de peso 2 veces al día si el paciente tiene función renal normal. El fondaparinux es un inhibidor selectivo del factor 10A. Constituye una alternativa a las heparinas de bajo peso molecular. Se administra por vía subcutánea en 2 dosis ajustadas por el peso corporal. Debido a su vida media de 15 a 20 horas, fondaparinux se puede administrar una vez al día. Una ventaja potencial de este fármaco es que no se asocia a trombocitopenia inducida por heparina y por tanto no es necesario realizar un recuento plaquetario cuando se utiliza este fármaco. Los dicumarínicos se pueden administrar al mismo tiempo que la heparina, mientras que esta se continúa y hasta que se consigue el tiempo de protombina terapéutico, dando una reducción de mortalidad por TEP de 25 a 30%. La warfarina no debe utilizarse como monoterapia porque aumenta el riesgo trombótico los primeros días. La dosis inicial es de 5 mg al día, ajustando las dosis según el margen de INR, que debe estar en un rango entre 2 a 3 para determinar que la anticoagulación es óptima y segura para el paciente. La duración de la anticoagulación recomendada en un primer episodio es de al menos 3 meses y en caso de ser una recurrencia de TEP, se recomienda una anticoagulación extendida de 1 año o de por vida dependiendo de cada caso. Existen una nueva generación de anticoagulantes orales que solo se van a mencionar como notables ventajas para el paciente. Por ejemplo, edoxaban, dabigatran, apixaban y rivaroxaban.
En general, se debe mantener la anticoagulación durante 6 meses a menos que los factores de riesgo persistan o exista una trombosis venosa profunda recidivante. El tratamiento trombolítico no está indicado de forma sistemática en el tratamiento de TEP en pacientes quirúrgicos, debido al riesgo de hemorragia en pacientes con cirugía reciente menor a 10 días. Según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, su uso se restringe a pacientes de riesgo alto que tienen hipotensión persistente o shock cardiogénico. No debe utilizarse en pacientes de riesgo bajo, aunque podría valorarse en los riesgos intermedios. Es el tratamiento de primera elección en pacientes con TEP e inestabilidad hemodinámica, definido por la presencia de falla del ventrículo derecho o hipotensión arterial persistente, no causada por una arritmia de comienzo reciente, hipovolemia o sepsis. El filtro en la vena cava inferior está indicado cuando existe contraindicación para anticoagular como sangrado o cuando el TEP recurre mientras el paciente está anticoagulado. En la embolectomía percutánea o quirúrgica, la embolectomía percutánea mediante es una técnica que requiere experiencia y se realiza en casos de extrema gravedad, como un paciente refractario a otras medidas, o bien si la trombólisis está contraindicada. El objetivo de intervención percutánea es remover o fragmentar el trombo obstructivo de la arteria pulmonar principal y así disminuir la resistencia vascular pulmonar y la función ventilatoria y el gasto cardíaco. La embolectomía quirúrgica se realizará en casos con contraindicaciones o sin respuesta a trombolíticos, en los que la vida del paciente corre serio peligro o existe hipotensión persistente. Como conclusión, el tromboembolismo pulmonar es una de las enfermedades más incapacitantes del mundo. Es por esto que debe ser abordada de manera precoz. Se debe realizar una historia clínica adecuada para poder identificar cualquier causa médica. Se pueden utilizar escalas de tamizaje como la de Wells, que permite establecer la probabilidad renal de un tromboembolismo pulmonar agudo, y luego se debe verificar el diagnóstico mediante estudios especializados como el AngioTAC. En los últimos años ha cambiado un poco el abordaje terapéutico de esta enfermedad, en especial si el paciente presenta un TEP de riesgo moderado o un TEP de riesgo alto, debido a lo agresivo que debe ser el manejo de estos pacientes para evitar complicaciones mayores. Los avances tecnológicos y estudios recientes han ayudado a que el ultrasonido al pie de la cama del paciente grave sea una herramienta muy utilizada para el diagnóstico rápido. El tiempo de tratamiento de un primer episodio se debe extender aproximadamente de 6 a 12 meses, antes de hablar de una falla terapéutica. Existen fármacos que no son tan bien tolerados por el paciente con TEP, por lo que es posible probar distintas alternativas para hallar la terapia individualizada óptima. El tratamiento médico con anticoagulantes moderados ha demostrado una gran eficacia, sobre todo en pacientes con TEP de bajo riesgo, que pueden ser manejados de manera ambulatoria. Una adecuada selección permite una gran posibilidad de remisión. Con eso terminamos el repaso a tromboembolia pulmonar. Les habló David Vizcarra para Entrenando en Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.